Estás a punto de cambiar de teléfono y temes perder todos tus valiosos chats, stickers y recuerdos de WhatsApp. ¿Y si te dijera que hay una forma oculta de transferir absolutamente todo sin complicaciones, sin códigos QR y sin Google Drive? Este no es el típico tutorial que encuentras por ahí. En este video vas a descubrir un método poco conocido que te permitirá llevar todo tu WhatsApp a un nuevo dispositivo como si fuera magia. ¿Listo para aprender el truco que pocos conocen? No te pierdas ni un segundo de este video, porque todo lo que compartiré contigo hoy te servirá bastante. Pero antes de ello, vamos a empezar con lo básico, para que puedas identificar dónde se encuentra la copia de seguridad de tu WhatsApp y qué archivos debes seleccionar al momento de realizar una transferencia, ya sea en tu equipo antiguo o moderno. Primero, ingresa en la carpeta de archivos o documentos de tu dispositivo. Generalmente, todo equipo móvil tiene una memoria interna y una memoria externa, tarjeta SD. Debes centrarte exclusivamente en la memoria interna, pues ahí es donde se almacena tu copia de seguridad de WhatsApp. Por ejemplo, al ingresar a la memoria o almacenamiento interno, encontrarás un submenú de carpetas. Aquí viene la primera observación. Si tu equipo es antiguo, la copia de seguridad de WhatsApp suele almacenarse en una carpeta llamada WhatsApp. Si tu equipo es moderno, como en mi caso, la copia de seguridad de WhatsApp se encuentra dentro de la carpeta Android. Luego en Media. Luego en com.whatsapp. Y finalmente en la carpeta WhatsApp. Esta es la estructura de la copia de seguridad de tu WhatsApp. Dentro de la carpeta llamada Database se encuentra tu copia de seguridad almacenada, donde la última copia es la más reciente. Si está todo vacío y no encuentras nada aquí, sigue viendo el video porque te enseñaré cómo realizar una copia local. De igual manera, si retrocedes e ingresas en la carpeta Media, encontrarás todos tus stickers, mensajes de voz, documentos, imágenes, etc. de tu WhatsApp. ¡Excelente! Ahora que conoces todo esto, vamos directamente a la práctica para que veas cómo se hace todo el proceso desde cero. Para ello, vamos a realizar una copia local en nuestro equipo móvil antiguo. Por ejemplo, voy a ingresar a este WhatsApp de prueba. Puede que en tu caso tengas muchos chats, grupos y demás contenido. No hay problema, este método se ajusta a todos los escenarios. Por ejemplo, si ingreso a este chat, puedes observar que en su interior hay fotos, conversaciones, notas de audio, stickers, videos y mucho más. Por lo cual, vamos a retroceder y damos clic en los 3 puntos de la parte superior. Luego damos clic en Ajustes. Posteriormente ingresamos a Chats. Una vez dentro, descendemos y damos clic en Copia de seguridad. Aquí viene la parte importante. Si tienes una cuenta de Google Drive o no, no hay problema porque no la vamos a utilizar. Para ello, solo damos clic en Frecuencia y dentro de las opciones seleccionamos Nunca. Luego damos clic en Guardar. Y esperamos a que se complete al 100%. Debe aparecer la palabra local con la hora y fecha guardada. ¡Excelente! Una vez realizado ese procedimiento, vamos con el segundo paso, que consiste en pasar la copia de seguridad local a tu tarjeta SD. Cabe recordar que para realizar este paso, es indispensable que tengas una tarjeta SD conectada a tu equipo. Si no, no va a funcionar este paso. Por lo tanto, una vez conectada la tarjeta SD a tu equipo antiguo, lo que vamos a hacer es ingresar al administrador de archivos o documentos para verificar nuestra copia local realizada. Recuerda que todo equipo tiene memoria interna y tarjeta SD. Si solo te aparece memoria interna, significa que no tienes insertada una tarjeta SD. De igual manera, si tu equipo es antiguo, tu copia local de WhatsApp aparecerá en una carpeta al final del almacenamiento interno, como ves en el video. Y lo que tendrías que hacer es copiar toda esta carpeta y enviarla a la tarjeta SD. Ahora bien, si tu equipo es moderno como el mío, solo ingresas en Android, luego en Media, luego en com.whatsapp, luego dentro de WhatsApp, y todo esto es la estructura de tu copia de seguridad. Ahora bien, si ingresas en Database, aquí aparecerá tu copia local. En mi caso me aparece una. A ti también te puede aparecer una o muchas copias. Da igual,
El procedimiento es el mismo. Asimismo, si retrocedes e ingresas en la carpeta media, aquí se encuentran tus stickers, notas de audio, canciones, videos, archivos, etc. Y dentro de la carpeta Backup se encuentra el historial de las copias y los archivos guardados. Excelente. Lo siguiente que haremos es retroceder todo hasta el menú principal dentro del almacenamiento interno, donde vamos a ingresar nuevamente en Android, luego en Media, luego en com.whatsapp, y esta carpeta llamada WhatsApp la vamos a presionar por 3 segundos. Luego damos clic en Más y luego otro clic en Copiar. En esta opción vamos a seleccionar tarjeta SD. Una vez que nos encontramos dentro de la ruta de la tarjeta SD, lo siguiente que haremos es darle un clic en Pegar. Cabe recordar que este proceso te puede llevar poco o mucho tiempo. Todo dependerá de cuánto pese tu copia de seguridad. Por lo tanto, te sugiero esperar a que se complete todo el proceso, porque al final vale la pena. Al inicio parece que no avanzará, solo tienes que esperar porque todo avanza al final. Y como puedes observar, nuestra copia de seguridad de WhatsApp, que se encontraba dentro de la memoria interna, acaba de pasar a la tarjeta SD. Lo siguiente que haremos es salir de esta ventana e ingresar a nuestro WhatsApp del equipo antiguo, en el cual solo dejaremos la ventana abierta. Lo siguiente que haremos como tercer paso es pasar el chip y la tarjeta SD al equipo nuevo. Para ello, vamos a extraer el chip y la tarjeta SD y los pasamos a nuestro equipo nuevo, como observas en el video. Una vez que se encuentren dentro del equipo nuevo, es muy importante que el WhatsApp que se encuentre aquí sea reinstalado nuevamente. Una vez que se instaló, vamos a ingresar a WhatsApp. Seleccionamos el idioma español, damos en Siguiente, y aquí también aceptamos los términos y condiciones, dando un clic en Aceptar y Continuar, donde dice Ingresa tu número de teléfono. Pues aquí no vas a poner absolutamente nada. Lo siguiente que vas a hacer es salir de esta ventana de WhatsApp y dirigirte a la administración de archivos o documentos. Luego vas a ingresar al almacenamiento interno. Te vas a dirigir a la parte final y si encuentras una carpeta de WhatsApp, como en mi caso, solo la eliminas. Y si no encuentras ninguna carpeta, pues sigue viendo el video. Excelente. Una vez eliminada la carpeta, lo siguiente que haremos es salir del almacenamiento interno y dirigirnos a la tarjeta SD. En ella, vamos a descender hasta la parte final para buscar la carpeta WhatsApp. Una vez que la encontramos, la presionamos por 3 segundos y damos un clic en Copiar. Luego, nos dirigimos al almacenamiento interno, descendemos hasta la parte final y damos un clic en Copiar, donde vamos a esperar a que se complete el proceso. Lo siguiente que haremos es presionar nuevamente por 3 segundos la carpeta de WhatsApp. Damos un clic en Copiar, luego ingresamos en Android, luego en Media, luego en com.whatsapp. Dentro de esta opción debe estar todo en blanco. Si ves una carpeta llamada WhatsApp, solo la eliminas. Debe estar todo en blanco. Una vez que todo está en blanco, solo le das un clic en Pegar y esperas a que se complete todo el proceso. Una vez completado, sales de esta ventana e ingresas nuevamente a tu WhatsApp. Aquí vas a poner el número de tu móvil antiguo, porque si pones un nuevo número, no te va a funcionar la copia de seguridad. Yo por obvias razones voy a saltar este paso. Al poner tu número en el equipo nuevo, automáticamente en el WhatsApp de tu equipo antiguo te llegarán 6 códigos, pues esos códigos tienes que ponerlos en tu equipo nuevo. De igual manera, si no te llegan los códigos, es tan fácil como darle clic en «Necesitas ayuda para obtener el código», donde puedes seleccionar el mensaje de texto o llamadas. Una vez que se validaron tus códigos, solo das clic en «Continuar» y 2 veces clic en «Permitir». Y como puedes observar, tu equipo nuevo habrá reconocido tu copia de seguridad, en la cual solo das clic en «Restaurar» y esperas a que se complete al 100%. Luego, das clic en Siguiente. Nuevamente en Siguiente. Luego en Omitir. Aquí, solo tienes que esperar un poco a que se completen automáticamente algunas configuraciones. Si te aparece esta ventana, puedes seleccionar diariamente donde puedes ponerle cualquier correo de Google Drive o sencillamente dar clic en Nunca y luego en OK. Ahora bien,
Si ingresas a la ventana de conversación, puedes observar que no se perdió absolutamente nada. Todas las configuraciones que hayas hecho pasarán tal cual, sin ningún problema. Espero que te haya servido bastante este tutorial. Si es así, no olvides regalarme tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para seguir aprendiendo a resolver los problemas más frecuentes en WhatsApp. Asimismo, cualquier duda o sugerencia me la puedes escribir en la cajita de comentarios y yo te contestaré en la brevedad posible. Conmigo será hasta el próximo video. Que tengas un excelente día.